Hola amigos, ¿cómo les va? Les voy a mostrar las últimas cosas que llegaron en las últimas semanas. Había puesto solamente unas fotos. Bueno, no quiero hablarles mucho, vamos a presentar el video y seguimos. Como les decía, llegaron algunas cosas y la verdad que en estos días estuve con muchísimo trabajo, con algunos cambios en los muebles. Fíjense qué lindo el mueble este que tengo ahora para poner los vinilos. Casi todos de Pet Shop Boys. Acá. Casi todos de Pet Shop Boys. Los CDs también los cambié las cosas un poco. Así que ahora ya tengo todo bien. Entonces la verdad que no tenía ganas, les soy súper sincero, no tenía ganas de hacer videos, estaba agotado. Pero ayer, o antes de ayer, me encontré con mi gran amigo Pablo Lorenzo, coleccionista también de Pet Shop Boys, porque hicimos ahí un pequeño canje de algo que yo tenía repetido y que él tenía repetido y que les voy a mostrar ahora. Y él me dice, cuando te lleguen las cosas de Battleship Potemkin, dice, ¿podés hacer un video o algo así o mencionar algo así? Le dije, ya me llegaron las cosas. ¿Cómo te llegaron? Dice, ¿no hiciste video? No, porque yo quería hablar bien de Battleship Potemkin, de dar un montón de datos y todo eso, y no tengo tiempo. No importa, me dice, pero no des tantos datos. Dice, hacelo y listo. Y después, si en el futuro, en algún momento querés más dar datos de Battleship Potemkin, haces un video específico, más allá de que las cosas no hayan llegado en ese momento. Y la verdad que tiene razón. Porque aparte estoy esperando otras cosas que tienen que llegar en estos días, y si no, después cuando haga los otros videos voy a decir, pero no voy a hacer los próximos porque no hice los anteriores y así. Bueno, nada, enfermedades mías. En fin, ahora lo que vamos a hacer es, si bien no les voy a mostrar los paquetes porque ya desempaqueté, bueno, ese es otro de los temas. Yo a veces espero para desempacar las cosas hasta tener tiempo de hacer videos, ¿sí? La verdad que muchas veces no tengo tiempo y yo quiero desempacar. Entonces eso es lo que me pasa, porque a mí me gusta mostrarles las cosas cuando van saliendo de las cajas. No lo vamos a hacer y la verdad, por ahí no lo voy a hacer tan seguido ya eso. O por ahí lo que voy a hacer es mostrarles solamente la parte donde desembalo las cosas y después hago el video más adelante. En fin, no sé. El tema es que me voy a poner al día y les voy a mostrar las cosas que llegaron en las últimas semanas. Puse unas fotos por ahí por Facebook, pero se los voy a mostrar con detalle porque me parece que vale la pena. Para eso tengo aquí a Ringo, que me va a ayudar, mi chiquitín especial, que me va a ayudar a mostrarle todas estas cosas. Entonces, vamos a empezar por Battleship Potemkin. Por ahí yo lo que voy a hacer también es poner chapters en el video, así ustedes pueden ir. Vamos a empezar por el número 1, Battleship Potemkin. Llegaron las 3 cosas que hay que salieron de Battleship Potemkin. Llegaron hace un montón, porque las pedí por amazon.co.uk y llegaron a los 7 días nomás. No tuve ni que pagar la barbaridad que salen en Argentina, aunque por suerte debe ser porque no es un release tan popular, no están tan super caros los vinilos. Es un vinilo doble, entonces bueno, pónganle los chorros usuales argentinos, los choris usuales argentinos. Ustedes saben que yo les digo chori, que no es precisamente un chorro. Mucha policía de Facebook y mucha policía de YouTube me dijo, pero ¿qué te lo agarrás con ellos? Y la gente compra lo que quiere. Sí, ya lo sé que la gente compra lo que quiere. Ahora, si yo tengo un paquete de azúcar que sé que sale 1.000 pesos, 1.500 pesos o 700 pesos y hay un lugar que lo vende a 5.000 pesos porque en ese lugar el azúcar, qué sé yo, no llega lo suficiente y le quiere sacar 4 veces el valor, para mí, chicas y chicos, eso es un chori, ¿sí? No es un ladrón específico, de nuevo, porque no te pone un arma en la cabeza para que le compres las cosas, pero es un chori. Se está aprovechando del contexto para hacer una ganancia extraordinaria sobre algo, ¿sí? Esa es mi definición de chori. Muy bien. Hay muchos choris acá en Buenos Aires, pero la verdad, el disco lo tenés al otro día. Yo no juzgo para nada a las personas que les compran esos choris. Cada quien, lo felicito. En fin, vamos ahora sí. Vamos a ver el disco Battleship Potemkin. Esto es una obra maestra, ¿sí? De nuevo, como le decía Pablo, esto merece un video de 3 horas, ¿sí? Para definir lo que significa esta obra para el cine en general y para las bandas de sonido en general. Eisenstein
dijo que él quería que cada década tuviera su soundtrack Battleship Potemkin, ¿sí? Entonces los hicieron un montón de personas. Desde clásicos como Tchaikovsky, ¿sí? Ringo, ¿ya estamos? ¿Quieres irte? ¿Ya me ayudaste demasiado? Ah, le gusta ponerse ahí atrás. Ahí. Desde clásicos como Tchaikovsky hasta nuestros amigos los Pet Shop Boys. A mí me encanta esta banda sonora. Me encanta. Me parece una de las obras más finest de Pet Shop Boys. No Time for Tears es un hitazo. After All es un hitazo. De Odessa Staircase, como saben, es una de las escenas más populares, no solamente de Battleship Potemkin, sino de la historia del cine. Una escena que fue recreada, al menos y de forma bien popular, 2 veces, ¿sí? La primera en The Untouchables, o The Untouchables, bueno, no sé si se pronuncia así, Los Intocables, con Kevin Costner, ustedes la habrán visto, la escena donde el carrito va descendiendo por las escaleras. Eso es una casi copia literal de la escena de The Odessa Staircase de Battleship Potemkin. Es un homenaje, ¿sí?, que se hizo a Battleship Potemkin, directamente admitido por el director. Y después se hace una parodia en La Pistola Desnuda, que también lo habrán visto, ¿sí? Hay un montón de otras películas que en algún nivel hacen un homenaje a esa escena. A ver, tantas cosas. O sea, no quiero porque esto de verdad merecería un video como de 2 horas para hablar de esta monstruosidad. Esto es una obra de arte. Así que vamos a ver directamente el release, ¿sí? Sale en un video doble, hermoso, hermoso, y gatefold, hermoso. Mira lo que es esto. Este es Einstein, ¿sí? Acá en drag, ¿sí?, estaba vestido de mujer para una escena. Hermoso. No puedo evitar adular lo que es esto. Los sobres internos en cartón, con interior en cartulina en realidad. 2 escenas de la proyección en Trafalgar Square. Créditos. Uno de los vinilos. Y el otro vinilo, un poco de historia y un poco de historia. De la mano con todas los releases de música clásica, de catálogo clásico, lo que se pone es el nombre de los compositores y no el intérprete. Por eso sale Tenant Low y no sale Pet Shop Boys, ¿sí? Performed by Pet Shop Boys, ¿sí? And Dresdner Symphoniker, conducted by Jonathan Stockhammer, ¿sí? Por eso Tenant Low y no Pet Shop Boys. Muy bien, vinilo hermosísimo. Pero además salió en CD, ¿sí? Y a tono con las nuevas reediciones, este es el segundo release que les quiero mostrar, sale en CD simple, también Tenant Low, el microondas, es eso. También a nombre de Tenant Low, también gatefold, con el mismo interior. Sí, creo que esto, sí, el interior es exactamente el mismo, pero más chiquito. Y con un librillo, que también tiene esas caripelas. Y lo mismo que sale en los sobres internos. Con una foto grande ahí. Y con una foto pequeña acá. Pero también sale en Blu-ray CD. ¿Sí? La super garcada de esto es que el Blu-ray es, a ver, Region B. Eso quiere decir que solamente se puede ver con reproductores de Blu-ray que tengan región B o que sean multiregión. Los reproductores de multiregión son muy raros porque tienen que ser chipeados. Generalmente siempre son chipeados, a menos que sean de esos carísimos Blu-ray de, qué sé yo, $1000, cosas así. Si no, son chipeados. Y el problema de los Blu-ray chipeados es que ese chipeado puede ser efímero, ¿sí? Puede llegar un momento en que cambia el software o el firmware de los reproductores y te jodieron el chipeado y ya no te funcionan más las cosas.
O sea, es un salto de fe comprar un Blu-ray y nunca sabes por cuánto tiempo va a durar. ¿Por qué sucede esto tanto en este Blu-ray como en este Blu-ray? Esto sucede porque la editora, la distribuidora es BFI, ¿sí? Y BFI es una empresa estatal de Gran Bretaña, ¿sí? Y las empresas estatales de Gran Bretaña no tienen la plata suficiente, como es plata de la gente, para comprar derechos internacionales, ¿sí? Esa es la razón por la cual estos dos Blu-rays salieron solamente a región B. En fin, es una pena porque las features de estos Blu-ray son buenísimas, ¿sí? Tiene un documental de 68 minutos, ¿sí? Genial. Tiene los highlights de Trafalgar Square y el CD Entonces, esto es un slipcase, ¿sí? La parte de adentro es igual. Cuando lo abrimos, tenemos el Blu-ray y el CD. Como ven, región B, ¿sí? Ahí te lo ponen bien clarito, como para que no te quejes. Y un super libro. El libro es hermoso, ¿sí? Ahí están los temas. El libro es impecable, tiene un montonazo de información, y tiene varias fotos, ¿sí? Eso es de Neil Tennant. Ahí tenemos stills de la película. Chris Heath, una entrevista. Más stills de la película. Esa es la Odessa Staircase. Ese es Eisenstein, disfrazado de mujer, o actuando como mujer, no disfrazado, digamos. Otros stills de la película. Esto es para un cuadro, gente, porque es una obra maestra. El film, como saben, fue denominado como uno de los en el puesto número 11 de los 100 mejores films de la historia del cine, ¿sí? Así que ahí tienen créditos de producción, más créditos de producción del soundtrack. Otra súper terrible escena. Trafalgar Square Highlights, ahora vamos a hablar más de eso. Y ahí está Eisenstein editando su película. Entonces, este es el librito. A ver. A ver, ¿qué otra cosa llegó? Esto me había llegado en un paquete. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había venido una cosa y otra cosa y que ese paquete tardaba en sacar todo? Bueno, esto había llegado un rato antes. Esto se llama Barishik Potemkin Highlights, ¿sí? Barishik Potemkin Highlights, ahí está todo bien, dice lo que es. Inside is a DVD featuring highlights from the Pet Shop Boys performance of their score for the Barishik Potemkin in Trafalgar Square, September 12, 2004. Merry Christmas from Pet Shop Boys. Este DVD vino como parte de una tarjeta de Navidad, como parte de la tarjeta de Navidad enviada al fan club en el año 2004, ¿sí? Estos son 4 minutos, es un DVD, está muy bonito hecho, ¿sí? No tiene menú, no tiene nada, uno pone play y sale y arranca el video, son 4 minutos y es lo que viene también como extra en el Blu-ray, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Yo lo había pedido antes, la verdad si yo sabía que venían esos minutos ahí no hubiera gastado lo que gasté en esto, pero por ahí sí igual lo hubiera gastado, porque este vino con otras dos cosas, ¿sí? Una de las cuales ya les... no le mostré nada de esto ahora que me acuerdo. Bueno, ahora les voy a mostrar que vino también acá. Y es, ¿sí? ¿Se acuerdan de Christmas? Bueno, Christmas sale en el 2009, ¿sí? Alrededor de Christmas, como una especie de promoción del Pandemonium Tour, ¿sí? Y entonces tiene algunos temitas que se llama It Doesn't Often Snow at Christmas, New Version,
que es un tema de Navidad que ellos ya habían sacado para el fan club unos años antes. Después, My Girl, sale la versión nueva de All Over the World, que también tendría un video, ¿sí? Viva la vida de Coldplay en su versión con Domino Dancing y la Our House Mix de My Girl. Pero como promoción de esto, que fue promoción del Pandemonium, además como promoción de esto salen 2 singles, ¿sí? Con un tema cada uno, con una imagenografía que es hermosa y que es remembranza de lo que sería esta etapa, como suele pasar con los promos y los singles de Pet Shop Boys. Esto es algo súper complicado de conseguir en buen estado. Y yo, desde la primera vez que los vi, dije, ¿no sería bello tener eso? Y entonces aparecieron en eBay y entonces los compré. Uno de ellos es All Over the World. Miren qué belleza. Miren lo que es esto. ¿No es lo más bello que vieron en el mundo? El globito, algo tan minimal, tan sencillo, tan hermoso. Pet Shop Boys All Over the World. Y New Mix. Tiene esto, que es un sticker en este caso, que es un bajón, pero es lo que es. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que viene. Y lo más hermoso es el color rojo de el CD. Pet Shop Boys All Over the World en rojo y el globito verde. Y vamos a ver It Doesn't Often Snow at Christmas, también en un estado indescriptible. El productor o el distribuidor o algo tuvo más onda en poner el sticker así, así no tapaba los créditos, algo que no hizo acá. ¿Sí? Y tiene el globito con Neil en una imagen semi mate, cartoncito, y esta vez el CD verde, ¿sí? Entonces, si ustedes los ponen uno al lado del otro, a ver, vamos a ponerlo así, pimba y pimba. Tienen el verde con el rojo y el rojo con el verde. Verde, rojo, rojo, verde. Para colgar en el arbolito. Esto es para colgar en el arbolito, definitivamente. Entonces, esas son las otras dos cosas que les quería mostrar. Acá dice algo, por ejemplo, release date 14 del 12 del 09. Esta nueva versión de All Over the World se toma de su próximo EP, Pet Shop Boys Christmas, a lanzarse en Parlophone Records el 14 de diciembre en CD y Digital Download. ¿Sí? Dice el EP de 5 temas, también tiene una versión revisada de It Doesn't Often Snow at Christmas, que se había lanzado en 1997, ¿sí? 12 años después lanzan esto. Producida por Marius de Bruce y Pet Shop Boys, también Madness. ¿Cómo se me fue? Classic My Girl and a medley de Coldplay Viva la Vida y el Pet Shop Boy Classic Domino Dancing. Medio un medley. Es un extent llamarlo medley, ¿sí? Porque tiene 2 boludeces de Domino Dancing nomás. No tiene la mitad de Domino Dancing ni la mitad de Viva la Vida. Pero bueno, pónganle. Nada, a mí me parece que esto es hermoso. Y yo los quería hace un montón, cosa que digo muy seguido, pero la verdad que los quería hace un montón. Acá están, ¿sí? Esperen que vamos a ponerlo así. Pim. Para el arbolito, para los globitos. Muy bien. Pero tenemos más cosas hermosas. Les traigo un montón de cosas hermosas para ver hoy. Y la otra cosa hermosa que podemos ver es... Bueno, esto es algo bastante sencillo, pero como vino también últimamente, entonces se los quería mostrar. Que es la versión británica de Disco 3. Esto no es algo muy raro, ¿sí? El tema es que yo tenía otras versiones de Disco 3 y no tenía esta. Y como estaba ahí entre medio de uno de los pedidos, entonces, okay, como saben, la versión más rara de Disco 3 es esta, ¿sí? Es la versión más rara de Disco 3. Que tiene su unboxing y que lo pueden ver por ahí. ¿Sí? A ver, ¿qué más llegó? Llegaron 2 cosas muy bellas. Una de ellas que buscabas un montón. Todos conocen el promo de I'm We Stupid. Que es este. I'm We Stupid. ¿Sí? Pim. Que tiene I'm We Stupid.
Pero hay otro promo oficial de I'm We Stupid que trae los remixes, que es este. ¿Sí? Y que trae todos esos remixes. Y hasta un remix del B-Side, de The Resurrectionist. Hermoso. Hace un montón que lo quería, esto es carísimo, ¿sí? Pero yo lo quería tener. Así que gasté plata. Y me lo traje. I'm We Stupid. Otro de los promos que yo quería tener hace un montón es el del primer tema que conocimos de Yes. ¿Sí? Como muchos no se acuerdan, aunque sé que lo supieron y lo saben en algún momento, el primer tema que conocimos de Yes no fue Love Etc. ¿Sí? Love Etc. en realidad sería el segundo tema, una semana después del primer tema que conocimos. El primer tema que conocimos fue Did You See Me Coming. ¿Sí? ¿Por qué lo conocimos? Porque salió en Story. ¿Sí? ¿Recuerdan ese compilado que sale como parte de una edición de un diario? ¿Sí? Y que lo tengo por ahí. Ahora no tengo ganas de buscarlo, pero está por ahí, entre los CDs. Bueno, ahí es un compilado de viejos temas y abajo, último de todos, aparece Did You See Me Coming, como adelanto de Yes. Este es el promo de Did You See Me Coming, que tiene algo muy interesante, que es la instrumental version de Did You See Me Coming, algo que solamente habíamos visto o en algunos bootlegs o en la caja de 11 vinilos de Yes, que no tengo y que nunca voy a tener. Entonces, Did You See Me Coming, Did You See Me Coming, promo. Este promo es hermoso y además tuvieron la bondad de no ponerle un sticker. Como ven, también sigue más o menos la tipografía de Yes. ¿Sí? Ahora no sé dónde puse, acá. ¿Ven? Este acá lo vamos a ver mejor. ¿Ven? Qué similar es, aunque esto está todo en caps y esto está en minúsculas. Did You See Me Coming. Pero lo último que le quería mostrar, o otra cosa más que les quería mostrar, es algo que ya tengo en un cuadrito. ¿Sí? Resulta que cuando compré el promo de Did You See Me Coming y el promo de I'm We Stupid, tenían otro promo ahí, pero ese promo yo ya lo tengo. El problema es que no lo tenía autografiado. Entonces decía con autógrafo, ¿sí? Pero resulta que eso era muy poco, ¿sí? Entonces el pibe me dice, bueno, si tiene el autógrafo de los dos. ¿Cómo el autógrafo? Si tiene el autógrafo de los dos, yo antes estaba en una radio y estaba acá y vinieron y les hice una entrevista y me firmaron el promo, o me dieron el promo firmado de Home and Dry. Entonces le digo, bueno, dámelo también. ¿Qué iba a hacer? El tema es que ya lo puse en un cuadrito y lo tengo acá, ¿sí? Con todos mis otros autógrafos. Esto es un autógrafo de Chris Lowe y de Neil Tennant en la tapa de Home and Dry. Y me encanta porque, bueno, la tipografía es la tapa, ¿sí? Pet Shop Boys, como saben, diseñado por Scott King. Y entonces esto es lo que conseguí. También. No tengo tantas firmas de Chris, tengo creo un par nomás. Entonces esta está muy buena. Sí, eso también está. Lo último que les quiero mostrar es esto que me cambió el amigo Pablo Lorenzo, que es la versión argentina de It's Alright que no tenía. Tenía varias versiones de It's Alright, la británica, la española y todo eso, pero no tenía la argentina, y la argentina es muy interesante porque tiene varias cosas en español, ¿sí? Que la española no tiene. La española incluso tiene todo en inglés y la argentina tiene varias cosas en español. ¿Qué cosas? Por ejemplo, Fan Club de Pet Shop Boys. Pet Shop Boys. ¿Sí? Que debe ser un grupo, no sé. Supongo que debe ser un grupo que hace canciones de Pet Shop Boys. Pero bueno. La foto es horrible, o sea, está muy mala calidad, es una copia. Y además, adentro, dice, está bien, está bien. Y dice, uno de la multitud y tu tío gracioso. Bien, bueno chicos, eso es todo lo que les quería mostrar. Ahora están llegando unas cosas.
Hace unos días pedí más cosas también, así que en las próximas semanas vamos a tener más novedades. Espero que lo pasen bien. Eso fue todo. Disculpen que no les di más historias y más cosas, pero de nuevo, voy a ver cuando me hago tiempo para poder seguir haciendo estas cosas y mostrárselas. ¿Sí? Que lo pasen lindo. Chau, chau.